Gloria a Dios, que el Dios del cielo me lo bendiga a todos mis hermanos grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a todos los que están hasta ahora para la gloria de Dios a través de la voz de Visión en Cristo Internacional en este momento, esta hora. Y por qué no también por todos nuestros hermanos que están en este día con nosotros, acompañándonos en este ayuno congregacional, para que toda la congregación esté unida, ¿sí? el mismo espíritu, el mismo sentir, para que todos siempre estemos así reunidos para la gloria del Todopoderoso. Porque no importa el lugar donde estemos, ni con quienes estemos, sino lo importante es que podamos así contristarnos a Dios en señal de humillación. Para eso es este ayuno congregacional, para que todos podamos hacerlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso es que siempre usted tiene que estar invitado a la gran bendición que Dios comparte todos los días jueves para la gloria de Dios, así a las 15 horas en horario argentino, dependiendo de su país, puede ser 1 hora, 2 horas antes, hasta me dicen algunos hermanos tienen 4 horas antes y otros tienen incluso 6 horas después de nosotros. Pero eso no tiene que impedirnos, por lo contrario, tenemos que estar todos así en ese mismo sentir, viviéndolo así en vivo y en directo para la gloria de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos con ustedes así en vivo y en directo. Como quisiéramos que todos, ¿no? Todos podrían, por ejemplo, entrar en una sola casa de oración, pero cuán difícil sería que todos podrían caber en una casa de oración, pero a la vez estaríamos reuniendo la bendición que Dios nos tiene en un solo lugar, en una sola casa de oración. Y eso Dios me ha enseñado que este evangelio que Dios mandó a través de Visión en Cristo Internacional no es solo para nosotros, sino para todos los que están en el mundo entero. Así se lo mandó ya con su enviado de Dios, y ahora nos toca a nosotros poder que todo ello se cumpla y este evangelio llegue realmente al mundo entero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero cuántas cosas tendrá que hacer Dios para que llegue el evangelio también a su casa, a su hogar. Cuántas cosas tendrá que hacer con usted para que este evangelio llegue a sus oídos, llegue hasta su hogar y entendiendo todo penetre en su corazón, pueda penetrar en su corazón, pueda ser parte de usted este evangelio. Porque la verdad, a muchos es que se le predica el evangelio, quizás muchos han recibido este evangelio, pero ¿cuántos son los que realmente lo están viviendo? Los que lo están viviendo, los que lo están percibiendo, los que realmente tienen este evangelio de Jesucristo en su corazón. Y ahí es el error cuando nos hicieron creer que simplemente por una oración de fe nosotros ya íbamos a tener a Cristo en nuestro corazón. Y yo le digo que en todos estos mis años que le sirvo a Dios, que no es así, que no es simplemente que nosotros digamos que le tenemos a Cristo en nuestro corazón, sino que nosotros realmente vivamos el evangelio que nos mandó Jesucristo. Y cuando vivimos ese evangelio que nos mandó Jesucristo, vamos a vivir como Él, caminar con Él, caminar para Él, que es lo que Dios quiere que lo hagamos, y así nosotros podamos percibirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Entonces ahí es que nosotros no tenemos que hacer comprometer a la gente, no tenemos que llevar a la gente a un compromiso que después no va a cumplir. O lo mismo, usted no tiene que comprometerse ante Dios algo que después no le va a cumplir. Algo que justamente este tiempo, y obviamente todas las cosas que le he venido explicando, fueron los que vinieron encendiendo, ¿no?, la ira de Dios. Y eso es lo que está haciendo que Dios cada vez más se enoje. De que nosotros simplemente le amemos y le alabemos de palabra, de boca, pero no realmente lo hagamos de corazón y con nuestros actos. No lo busquemos incesantemente de corazón y con nuestros actos. Porque el ser cristiano, mis hermanos, se vive día tras día. Y el cambio que hay en un cristiano no es simplemente con una oración de fe, sino que el cambio que hay en el cristiano va a ser el que lo vaya logrando día tras día. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Como cuando nosotros fuimos a la escuela, día tras día, ¿verdad? Semana tras semana, mes tras mes, y hasta que finalizaba el año es que aprendíamos todo lo que nos tenían que enseñar en ese año. Pero por ejemplo, si entró a primer grado, por lo menos ya salió aprendiendo a leer y aprendiendo a escribir. No tan excelentemente, pero ya aprendió a hacerlo. No escribirá letras góticas, pero ya escribe al menos palabras y oraciones pequeñas. Así es que tenemos que también hacer con el Evangelio. Tenemos que ir aprendiendo día tras día, semana tras semana, meses tras meses, e incluso año tras año. Porque el Evangelio no simplemente tiene que terminar en la iglesia, no tiene que terminar con simplemente que mi hermano o mi hermana llegue a la iglesia, sino que el Evangelio, incluso si nosotros lo vivimos, como les digo, día tras día y año tras año, no va a terminar nunca, porque siempre les diré que nunca terminaremos de aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quizá va a terminar acá en la tierra cuando nosotros partamos de acá de la tierra, o como decimos, cuando vayamos ante la presencia de Dios. Si así nosotros clasificamos, si así nosotros aprobamos también. Por eso es el Evangelio, nosotros lo comparamos académicamente, de que año tras año, ¿verdad?, para que nosotros podamos pasar de grado o de curso, tenemos que aprobar. Así también se verá de que si nosotros realmente aprobamos, cuando terminemos nuestra vida y la pasemos por acá en la tierra. Por eso pongámonos a pensar si nosotros lo que estamos haciendo nos va a llevar hacia la salvación. Si el Evangelio incluso que estamos viviendo nos va a llevar a la salvación. Le vuelvo a decir, por eso hay una cantidad de religiones, hay una cantidad de doctrinas y hay otra cantidad de sectas. Pero el Evangelio que se predique, ya sea en estas doctrinas, en estas sectas o en estas religiones, usted tiene que preguntarse si eso le va a llevar a la salvación. Por eso es que tenemos que buscar día tras día a Dios para ver si el camino que estamos caminando es el correcto. Si el camino que estamos caminando nos está llevando a la salvación. Si este camino es realmente un camino de luz, un camino de esperanza,
un camino de paciencia, un camino de mansedumbre, un camino de amor. Entonces podremos estar seguros que es un camino de salvación por el cual estamos caminando. Por caso contrario, vamos a estar caminando por caminos torcidos, por caminos de tinieblas, por caminos de amarguras, por caminos de muerte, dice la palabra, por caminos de desesperación, por caminos de orgullo, por caminos de fornicación, de prostitución, por esos caminos que nos seguirá explicando Dios mediante la hermanita Esther, por esos caminos torcidos. Entonces, tenemos que nosotros ponernos a pensar. Si nosotros lo que estamos haciendo está bien, ¿y qué herramientas en el Evangelio estamos tomando? Por ejemplo, de esas 38 herramientas que nos está hablando el niño Juan. Dios mediante nos va a seguir enseñando, tanto a los adultos y también, por ejemplo, a los niños. Porque nada es injusto acá en la tierra, lo que Dios nos ha dado. Por lo contrario, todo es justo. Cuando nosotros pensamos que nada es justo acá en la tierra, es porque no le creemos a Dios. Y por lo contrario, buscamos la justicia del hombre. ¿Cuántos, por ejemplo, están en la cárcel a causa de la justicia del hombre? ¿Y cuántos, obviamente, no están en la cárcel a causa de la justicia del hombre? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber actuar ante la presencia de Dios. Y algo que nos va a ayudar a corregir es justamente el ayuno y la oración. El ayuno y la oración es lo que nos va a ir corrigiendo en el camino. Más si nosotros ya somos personas adultas y personas mayores, las cuales han caminado por muchos caminos torcidos. Nos hemos embarrado por muchos de esos caminos torcidos. Porque cuando estamos caminando sin Dios, justamente estamos caminando por caminos muy tenebrosos, malos, por caminos donde nosotros vamos ensuciándonos, ¿no? Donde vamos contaminándonos, donde vamos quebrantando sus mandamientos de Dios, donde vamos quebrantando y no obedeciendo a Dios. Es por eso que en la vida muchas veces no va tan mal. Y no es porque Dios no esté y se acuerde de nosotros. No es porque Dios no esté con nosotros, sino porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Y a causa de eso es todas las cosas que estamos viviendo. A causa de eso son todas las cosas que nosotros vamos hoy sufriendo. Por eso quiero que me vayan buscando la cita bíblica y acompañándome a Eclesiastés 5, 6 y 7. Eclesiastés 5, 6 y 7, esos dos versículos vamos a escudriñar en este día. Para que sigamos entendiendo, como les digo, por qué se ha desatado la ira de Dios y por qué dice Dios que no va a parar su ira. Y aún lo que Dios viene confirmando, bueno, esta semana estábamos escuchando dos revelaciones de dos niños, donde justamente ellos también corroboraban que aún cosas peores
iban a venir. Por esa causa es que nosotros tenemos que, les vuelvo a decir, más que nunca estar sujetos de la mano de Dios. Más que nunca tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Más que nunca tenemos que estar buscando su presencia. Hoy más que nunca tenemos que estar humillándonos. Les vuelvo a decir, aquí lo único que hay que hacer es humillarse. Porque por falta de esa humillación es que no tenemos humildad. Por falta de esa humillación es que no podemos alcanzar la gracia de Dios. Y por esa falta de humillación es que no podemos detener la ira de Dios. Porque, como le decía el pasado culto, no quiero que se vaya usted a estar cada vez más endureciendo su corazón al escuchar esta palabra. Por lo contrario, quiero que podamos todos juntos, porque día tras día tenemos que aceptar nuestros errores, nuestros pecados, y de los cuales no podamos humillar. Y así podamos pedirle perdón a Dios, para que podamos limpiar nuestras vestiduras, les vuelvo a decir, estar vestidos conforme a Dios, esas vestiduras espirituales, ¿no? Internas. Porque, ¿qué pasa? Porque muchos, por ejemplo, no aceptan las vestiduras que usamos en Visión en Cristo Internacional, que muchas veces nos tildaron de fanáticos. Es decir, ¿por qué se visten así? ¿Por qué se visten de estos colores? Entonces es porque todavía falta esa limpieza de su corazón. Por eso es que no se siente en agrado con esas vestiduras. No se siente feliz, no se siente gozoso en la casa de oración. ¿Por qué también así lo hacen también nuestros niños? Porque lo ven hacer a los padres. ¿O porque los jóvenes no se visten, por ejemplo, para agradar a Dios? Porque se están dejando arrastrar por los deseos del mundo. Y obviamente se van manchando esas vestiduras espirituales y su corazón. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 6:6? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, dice, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Cuántas veces al día les vuelvo a hacer este ejercicio, como lo estoy haciendo con los hermanos que les estamos enseñando con orden el Evangelio? Esas clases virtuales que estamos teniendo, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra boca en el día pecaremos? A causa ya sea de nuestro mal carácter, nuestra ira, nuestra prepotencia, nuestro reniegue, nuestra amargura, a causa del rechazo que vive. ¿Cuántas veces en el día no peca? Peca con su boca. Y ni hablemos en su corazón, ¿no? Porque sabemos que Dios y el Espíritu Santo escudriñan los corazones y las mentes. ¿Cuántas veces nosotros pecamos? Y encima, hoy en día nos negamos. Aquí es cuando le digo, falta esa humillación, ¿sí?, delante de Dios. Falta esa humillación. O si se humilla, se olvida
de ante quién se ha humillado o de que se humilla solo por un momento. Por eso nos dice que ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea, no digamos que delante del ángel de Dios que lo que dijimos o lo que hicimos fue ignorancia. Mucho más si nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Mucho más si usted que dice que recibió a Cristo en su corazón. Entonces nosotros no podemos decir que lo estamos haciendo por ignorancia. Por lo contrario, lo estamos haciendo muchas cosas con conocimiento. Y entonces para que nosotros no sigamos haciendo estas cosas con ignorancia, porque así, ¿verdad?, nos llaman cuando nos comportamos mal. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes han escuchado cuando hay un debate político y dicen, pero este es un ignorante, ¿cómo va a decir eso? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando cierto presidente dijo que por comer pollo se volvían gay. ¿Vio? Y todo el mundo le decía, pero este es un ignorante, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Cuando nosotros hablamos barrabasadas, cuando nosotros hablamos mal del prójimo, cuando nosotros tratamos mal a nuestro prójimo. Entonces, ¿podremos decirle delante del ángel que fue ignorancia? Porque si ustedes escudriñan un poco más la palabra, por ejemplo, cuando yo les hablaba esto de Egipto, ¿verdad?, del faraón y el Egipto y Israel, ¿quién era, digamos, quien, por ejemplo, mató a los primogénitos? ¿Sí? Mató a los primogénitos de Egipto. ¿Quién mató? ¿Fue Dios o su ángel? Hay un gran misterio ahí, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir, ¿me entienden?, delante de Dios que las cosas que podemos hacerlas por ignorancia. Porque si nosotros hacemos eso delante de su ángel, dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Entonces, a causa de nuestra voz, a causa de nuestra ignorancia con la cual estamos procediendo como cristianos y no cristianos, como usted lo quiera llamar, hemos hecho enojar a Dios, le vuelvo a decir, ¿verdad? Hemos desatado la ira de Dios. Hemos desatado la ira de Dios. Y a causa de eso es de que justamente nosotros estamos viviendo, por ejemplo, esta pandemia. Y estaremos viviendo todas las cosas, los juicios que vendrán sobre la tierra, ¿verdad? Porque son juicios también que vienen para la tierra. Juicios que justamente nosotros tenemos que pasar. Y tiene que pasar su pueblo para que pueda salir de ahí un remanente. O sea que en tiempos difíciles es cuando se ve qué cristianos realmente son verdaderos. En tiempos difíciles se ve cuántos cristianos hay que pueden soportar, si así lo quiere llamar, una tribulación. En tiempos difíciles son cuando, por ejemplo, se ve el verdadero amor también del cristiano. En estos tiempos difíciles estamos viendo la verdadera fe del cristiano, cuando expresa su confianza ante Dios.
Cuando no teme a un virus ni a una bacteria, sino tiene ese temor a Dios. Porque, ¿qué nos sigue diciendo? Y que destruye la obra de tus manos. Y que destruya la obra de tus manos. ¿Sí? O sea que Dios, a causa, digamos, de que hemos levantado su ira, o sea, destruye la obra de nuestras manos. O sea, destruya lo que estábamos haciendo. Les vuelvo a preguntar, en este tiempo, por ejemplo, ¿cuántos ministerios no se habrán destruido? Les ponía también ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos hogares no se han destruido? ¿Cuántos negocios se han destruido también, verdad? ¿Cuántas empresas? Y tantas otras cosas. ¿Y cuántos, bueno, no se han muerto? Eso también. Bueno, por ahí tenemos algunas estadísticas, ¿no? En las redes sociales, cuando dicen cuántos muertos ya van por este virus con su coronita, llamado coronavirus. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces nosotros, por hablar las cosas apresuradas con nuestra boca, es que justamente estamos haciendo que todas estas cosas acontezcan. Estamos haciendo de que todas estas cosas vayan pasando. Si algo tenía razón, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres o aquellas personas, por ejemplo, aquellas personas, por así meterlo, digamos, aquellos filósofos, que así se los llamaba en su tiempo, digamos, sino que eran personas que pensaban, que decían, piensa y después actúa, ¿sí? Piensa y después existe, dicen también otros. Hay otro proverbio. Y Dios diría, digamos, medita primero mis mandamientos y después actúa. Es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros aprender a pensar primero antes que actuar. Porque justamente por los dichos de nuestra boca es que estamos lastimando a las personas. Y ante todo, estamos yéndonos en contra de Dios. Porque ¿cuál es el otro error que estoy viendo, por ejemplo, en este tiempo? Porque ante todo, digamos, estos versículos se trata del compromiso con Dios. Que obviamente también es lo que hace falta en este tiempo, digamos. Una falta de verdadero compromiso con Dios. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque nunca nos hemos humillado, porque nunca hemos prestado atención a lo que Dios nos estaba enseñando, porque no hemos escudriñado su palabra, porque no hemos buscado su presencia, obviamente, ante todo, y no hemos aprendido todas estas cosas. Porque cuando también, justamente como cristiano, no se ve ese crecimiento espiritual, por lo contrario se ve un estancamiento. Y ahí es que se ve, por ejemplo, comúnmente en las iglesias, y ante todo, para no hablar mal de la otra iglesia, digamos en Visión en Cristo Internacional, cuando vemos que el pastor solo está luchando frente a una obra y a una iglesia que no es simplemente el pastor, sino de todos los que le componen. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 7? El versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Sí?
mas tú teme a Dios. Le vuelvo a decir, algo que nosotros, antes que temer a todas las cosas que están pasando, le puede estar pasando en su vida, usted primero tema a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo, le vuelvo a decir. Es respetarlo, amarlo ante todo y colocarlo en primer lugar sobre todas las cosas de su vida. Entonces, por ese exceso de compromisos, por usted comprometerse ante Dios y no cumplirle, es que justamente le abundan los sueños. Ahora le pregunto a usted, ¿cuántos compromisos hizo ante Dios en su vida cristiana? Que quizás se recuerda. Y en su vida no cristiana, ¿cuántos compromisos también hizo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos compromisos hizo? Esto yo les hablo a ustedes, por ejemplo, mis hermanos de Visión en Cristo Internacional, que son ayunadores para la gloria de Dios, y le doy gracias a Dios por eso. No es que estoy en contra de eso, no, por lo contrario, le doy gracias a Dios, porque con ayuno es que también yo me he levantado, y tienen que ser esos su pilar para su vida cristiana, ¿no? El ayuno, la oración y su santa, bendita y gloriosa palabra, que es escudriñar la Biblia. Pero ¿cuántos, por ejemplo, hacen esos compromisos, no? Hacen esos compromisos y se meten en más compromisos y se meten en más compromisos. Por un lado, se comprometen a orar, a hacer un ayuno para Dios. Por otro lado, se comprometen a orar por una hermana o un hermano, ¿sí? O por un familiar. Por otro lado, se comprometen, ¿sí? Se comprometen, por ejemplo, a enseñar a sus hijos. Y se va llenando de compromisos. Que lo único, digamos, lo que hace es después no cumplir ninguno, porque hizo muchos compromisos. O sea, con su palabra se comprometió en muchas cosas. Por eso, antes de comprometerse, mejor piense bien. Y si tiene dudas, consulte, como dice, ¿no?, en la palabra, a una autoridad superior, espiritualmente hablando. O sea, consulte a alguien que está espiritualmente mejor que usted. En este caso, en Visión de Cristo Internacional, podemos decirle, digamos, que consulte a sus pastores. Que nosotros como pastores, muchas de estas cosas hemos vivido, hemos pasado también. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros pensar antes de hacer cualquier compromiso ante la presencia de Dios. O sea, de comprometernos con nuestros labios, porque dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. No sé, por ejemplo, si usted es de aquellas personas que hablan mucho. Yo he conocido personas que hablan mucho, digo, y no sabes cómo pararle, ¿no? Para, por ejemplo, hablarle, para que tú le hables. A veces no sabe uno cómo pararle, y habla, y habla, y habla. Y encima siempre creen tener la razón. Hay personas que hablan mucho. Yo creo que mejor, antes de hablar así demasiado, tenemos que pensar primero lo que vamos a hablar. Porque les vuelvo a decir, con Dios, nuestras palabras tienen que ser con seguridad. Porque ahí se va a ver reflejado nuestra fe. Entonces nosotros hablemos con seguridad y con certeza lo que estamos diciendo. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, porque cuando usted hace muchos compromisos, y esto es lo que he visto,
y hermanos, como les digo, ayunadores, hacen muchos compromisos. O sea, están ayunando por algo y quieren orar también por otra cosa. Digamos, por ejemplo, uno de los ayunos. Quieren ayunar, por ejemplo, el primer ayuno. Quiere ayunar para pedirle perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a la vez quieren orar para arrancar a su familiar de las garras del maligno y consagrárselo a los pies de Cristo. Y a la vez quieren, digamos, orar por otro que está enfermo. ¿Me entienden? Y a la vez tiene el compromiso, obviamente, si tiene su esposo, tiene sus hijos. Entonces resulta que si saca cuenta y tiene que orar por cada cosa, o sea, no le alcanza el tiempo. Y no se puede concentrar en el ayuno que está haciendo. Entonces ahí es cuando nosotros como cristianos no sabemos separar las cosas y priorizar lo que nosotros estamos haciendo. Ahí es cuando queremos hacer muchos trabajos a la vez. ¿Se acuerdan ese dicho del enviado de Dios? El que abarca mucho, bueno, y capaz de ser un dicho de mucho, pero esto nos lo enseñó el enviado de Dios. El que abarca mucho, poco aprieta, decía, ¿verdad? El que abarca poco puede apretar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si este micrófono fuera frágil y yo lo aprieto con mucha fuerza, porque abarca toda mi mano, o sea, no estoy abarcando mucho. Entonces lo podría romper, pero como es de un metal duro, no lo puedo romper. Entonces, es lo mismo que nosotros estamos haciendo, digamos, al hacernos muchos compromisos. Porque al hacer muchos compromisos delante de Dios y después no cumplirle, ¿qué hacemos? Hacemos enojar a Dios a causa de nuestra voz, o sea, le hacemos enojar. Y como esto lo sabe el enemigo, que viene, le viene sueños, le viene cada vez más sueño. Por eso yo siempre, claro, y le hace dar más hambre, como dice acá el niño Cristian, le hace dar más hambre. Y no puede hacer bien su ayuno. ¿Sí? No puede hacer bien su ayuno. Por eso es mejor terminar, digamos, tareas tras tareas tras tareas. Si bien usted piensa, por ejemplo, que no le alcanza el tiempo, que tiene muchas cosas que pedirle a Dios, pídale primero lo más importante. Haga primero lo más importante que usted piensa que es. O pídale a Dios que le revele qué es lo más importante. Si así no puede, bueno, pida la dirección de su pastor para que le ayude a decidir qué es lo más importante que tiene que hacer. Entonces, por eso es como le digo, después le vienen los sueños. No sueños de soñar sueños, no sueño que no puede despertarse a orar. ¿Sí? Sueño de que todo el día, digamos, está con sueño y no puede hacer todas sus actividades. Ya después no puede leer la Biblia, no puede orar. Y está todo el tiempo cabeceando. Entonces, dice, abundan los sueños, o sea, vienen sueños. Se le viene el sueño a la persona. Le viene el sueño. Por ejemplo, ¿por qué muchos la congregación se quedan dormidos? Y no son porque personas y muchas veces no son porque son personas que han venido trasnochadas, aunque sí vienen mucho a la iglesia trasnochados, ya sea por sus trabajos, o por ver tele, o por hacer otras cosas que no debería estar haciendo. Jugando, los niños no se quedan jugar hasta tarde, no quieren dormir. Entonces, viene con sueño. Entonces viene con toda esa carga, ¿sí?
vienen pensando en otras cosas. Vienen, digamos, a la iglesia y están, sí, o sea, están tan cansados, digamos, con las cosas que estuvieran haciendo. Están tan cansados, digamos, porque no saben quizás qué hacer con su vida, no saben qué hacer con su esposa, no saben qué hacer con sus hijos, no saben qué hacer con su negocio. Entonces vienen con muchas cargas. Y entonces al escuchar la palabra, no es porque la palabra, digamos, del pastor produzca sueño, ¿verdad? No es porque la voz del pastor sea arrulladora para que te quedes dormido, sino que también, por como le digo, por esos múltiples compromisos que tiene usted en su vida y que no sabe enfocarse. De ahí es que usted no puede ser feliz. De ahí es que usted no puede vivir en paz. De ahí es que usted no puede disfrutar de las cosas que tiene, ni de la creación de Dios. ¿Ustedes por qué entonces creen que los niños son más felices que nosotros los mayores? O como decía, ¿no?, el enviado de Dios, ¿por qué cree, digamos, que cómo se da cuenta de que está casado o es soltero, digamos, ¿no? Su estado civil de una persona. Porque si es soltero, está feliz, ¿verdad? Y si está casado, está todo triste, amargado, dicen, ¿verdad? Entonces, te vea, llega esa comparación también. Entonces, dice, también abundan las vanidades. Vanidades, ¿verdad? ¿Cuántos están vanidosos? Vanidosos, ¿verdad? Y las muchas palabras. Pero muchas de las palabras que usted puede estar diciendo, simplemente lo puede estar diciendo por vanidad. Porque la vanidad va del lado de la vanagloria, van de la mano, compañeritos y amiguitas. Son vanidosos y dicen, no, si yo puedo, no, yo puedo hacer este ayuno y puedo orar por este hermano y puedo orar también por este hermano otra hora. Y al final ni hace bien su ayuno, ni ora bien por este hermano, ni ora por otro hermano. Y se queda dormido, ¿no? Bien. Bueno, aquí veo que el único que está atento es Cristian. ¿Qué pasó con todos los demás? Y se queda dormido. A ver, en su casa de oración, ¿cuántos están atentos? Gloria a Dios. Entonces, después se queda dormido. Y entonces, como ni pudo orar por su ayuno, ni pudo orar por el hermano, ni pudo orar por el perro, por el garabato quizás también. Entonces no pudo hacer nada, se levanta, ¿cómo? Como que se quedó dormido. ¿Cómo se levanta, Cristian? ¿Cómo se levanta? Con hambre encima, dice. Se levanta enojado. Claro, se levantan enojados. Por eso, pero es por ese compromiso. Y así es que estamos levantando a ira a Dios. Así está levantando el mundo a ira a Dios. Porque no se acuerda de Dios. No se acuerda y no se humilla primero para buscar la dirección de Dios. Entonces por eso es que después vemos al hermanito, a la hermanita cortando ayunos como si fuera tijera para cortar papeles. ¿Ustedes han jugado, no, alguna vez? Piedra, papel, tijera. Pero ustedes parecen tijera. No tienen que hacer eso. No tienen que andar cortando ayuno. No, por eso usted comprométase, haga bien las cosas. Por eso muchas veces me toca decirle, hermano, tranquilo, espere, tranquilo, no corra, tranquilo. Algo que Dios tiene con nosotros es paciencia. Algo que Dios tiene con nosotros, paciencia. Algo que Dios es bueno. Como por ejemplo Dios promete, por ejemplo, pagar a los que aún han venido a trabajar a última hora, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno. Siempre es bueno, ¿verdad? Obviamente no abusemos de su bondad y sigamos haciendo lo malo.
Porque si no, nunca vamos a apaciguar su ira en contra de usted. O nunca va a apaciguar su ira usted, o yo puedo decir. Nunca va a apaciguar su ira, el pueblo, una ciudad, una nación. Por eso nos termina diciendo, mas tú teme a Dios. Mas tú teme a Dios. Porque de las muchas palabras, mi hermano, como le digo, es vanidad. Decir muchas palabras es vanidad. Ellos hablan mucho por vanidosos, porque ellos nomás quieren ser escuchados. Esa vanidad de querer ser mejores que los demás. No, siempre sea usted humilde. Siempre sea humilde. Y cuando le digan, oh, mira qué bueno que eres. Sí, para la gloria de Dios, Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, porque usted procedió con humildad. Entonces no sea vanidoso. Por eso nosotros como pastores, eso también nunca tenemos que olvidar. Por lo contrario, siempre ser humildes, aun con las ovejas. Con las ovejas o esas almas que Dios está trayendo a la iglesia. Yo que algunos son vanidosos todavía. ¿Cuántos se dieron cuenta de mi equivocación? Gloria a Dios. Entonces, por lo contrario, nosotros somos humildes a las ovejas. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a fijarnos en esa alma que está pasando por esos malos momentos y por los cuales también nosotros hemos pasado. Y quizás hemos sido peores. Porque recuerden que una palabra se cumple. Y toda su palabra obviamente se cumple de Dios cuando dice que de lo más vil Dios levanta. Porque nosotros vamos a despreciar, digamos, a una persona que es vil. Tranquilamente Dios lo puede levantar para esforzarnos incluso a nosotros mismos. Porque de lo más vil Dios levanta. Pero cuando lo levanta, cuando se humilla. Cuando lo levanta, cuando se arrepiente de sus pecados. Ahí Dios que nos levanta. Pero si nosotros siempre estamos con nuestra prepotencia, con nuestro mal carácter, con nuestro orgullo, nuestro rencor, o sea, nunca nos va a levantar Dios. Nunca Dios nos va a levantar. Vamos a seguir siendo la misma persona o cada vez más peores. Y podemos llegar a morir así. Y eso es lo que Dios no quiere. Y para eso Dios creó el Evangelio, para enderezar lo torcido, que es el llamado de Visión en Cristo Internacional. Entonces nosotros tenemos que enderezar esto mal que venimos haciendo, para apaciguar su ira. Si bien quizás no lo está haciendo su familia o sus familiares, o no lo están haciendo los hermanos de la iglesia, porque muchos van a la iglesia solo a ver qué hace el hermano, qué no hace el hermano, ¿verdad? O la hermana. Y no va a la iglesia a ver, ¿por qué no va? Usted tiene que ir a la iglesia a ver qué usted no está haciendo. ¿Qué es lo que usted no está haciendo? Por ejemplo, usted, por ejemplo, tiene que ir a la iglesia con esas ansias, como se recuerda, nos testificó el enviado de Dios que él fue con esas ansias, de ir a la iglesia y ver a un predicador al frente, dijo, decir, yo quiero estar ahí al frente predicando. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, puedo hablar por mi persona, ¿no? ¿Ustedes creen que yo no puedo colocar feliz de que uno de ustedes esté predicando por la voz de Visión en Cristo Internacional? Me siento feliz, ¿sí? Y mucho más
Dios, quien realmente nos ama y sabe qué dones y talentos ha puesto en cada uno de nosotros. Y se siente feliz y dice, ahí mi hijo, mi hija está dejando que hable por su boca. Por eso es que ustedes tienen que ir perdiendo ese miedo. Por eso le pregunto, les pondré así entre comillas, pero son mis hermanos, a mis alumnos, a ver, esos mis alumnos que están aprendiendo conmigo en estas semanas que hemos pasado. Así lo hemos evaluado, cuánto han aprendido, a ver, para que vea que no sea en vano de lo que estoy haciendo. ¿Cuántos no tenían miedo a la evaluación? Todos los grupos, los hermanos siempre decían, tenemos miedo, estamos nerviosos. Le decían a la pastora Ruth, por ejemplo, quien era que les evaluaba. Y capaz yo contribuí un poquito en el miedo para que tengan, porque le dije, la pastora Ruth no es buena como yo. No le estoy diciendo mala fama, pastora. No, sino que era que quería que le pongan interés, que repasen sus enseñanzas que se le mandó con mucho esfuerzo por audio, le mandé. Pero no es tan fácil mandárselo, ¿eh? Como parece, si uno no sabe es difícil, porque hay que convertir ese audio, hay que grabar ese audio, ¿sí? Hay que editar ese audio y mandárselo. Entonces es para eso. Y aún aquellos que les fue mal, por ejemplo, en la evaluación cree que les fue mal, es que para que ahora de adelante se esfuercen más, ¿sí? Para que ahora de adelante se esfuercen más. No solucionamos nada escapándonos. Es como, por ejemplo, como les vuelvo a decir, por ejemplo, cuando vamos a la escuela y hay evaluación, no solucionamos nada no yendo a ese día a clase, ¿verdad? O sea, lo empeoramos las cosas porque por lo menos yendo capaz va a tener un 1 por lo menos, pero si no va y hace la prueba, va a tener un 0. Como yo le digo a mis hijos, un 0 como su cabeza, ¿verdad? Aparte, como le digo a ustedes, mis hermanos, cuando les animo y les digo, no se preocupen si se equivocan. Uno de los errores es que aprende. Entonces, por eso les digo, digamos, si uno tampoco nunca se anima a hacer las cosas, nunca va a aprender. Claro, y se va mal acostumbrando, ¿no? Ahí dice Cristian. Mira, Cristian está atento, ¿no? Se va mal acostumbrar a no aprender y no participar, así es, a no participar y siempre a sacarse 0 y como les digo siempre como decía el enviado de Dios, sí, lo decía, a ser simplemente calentadores de silla, decía, ¿verdad? Yo sé que a la silla le hace frío, pero no tiene que venir al culto simplemente a calentarlas. Ahí en las casas de oración no tienen que ir a calentarlas, no. Ustedes tienen que ir a aprender, a prestar atención. Y si no algo, por ejemplo, no han entendido, obviamente escuchando, ¿no? Tienen que escuchar, estar atentos. Si algo no han entendido, después tienen ahí al pastor de la casa de oración para preguntarle qué quiso decir, qué significa, ¿sí? ¿Qué significa lo que dijo el pastor? ¿O qué cita es? Muchas veces están tan distraídos que no saben ni qué cita dio el pastor. Entonces, eso tenemos que estar ahí atentos para que puedan aprender. Para que no sea en vano que ustedes están yendo a la iglesia. Aún a los niños les digo, no sea en vano que están yendo a la iglesia, ustedes vayan a aprender. Para que no cometan los mismos errores que han cometido sus padres, que mancharon sus vestiduras, que pecaron, que desobedecieron, que andaron en la inmundicia, dice la palabra, en la iniquidad, la transgresión, que quebrantaron los mandamientos, que hicieron enojar a Dios.
para que se asegure su salvación usted. ¿Sí? Asegúrese en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso en este tiempo temamos a Dios, pero con amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que le vuelvo a decir, si usted le está pasando algo grave en este tiempo, o que le haya llegado esta enfermedad, haya tocado su casa, su vida, sea para que usted pueda temerle más a Dios, pueda arrepentirse más ante la presencia de Dios, pueda entregarle su vida a Dios y le diga, aquí estoy. ¿Cuántos, por ejemplo, conocen la alabanza del trapo viejo, verdad? Como un trapo viejo, decir, aquí estoy. Yo sé que soy como un trapo viejo, despreciado del mundo, estoy sucio, estoy inmundo, pero aquí estoy. Límpiame, utilízame. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que limpiar algo, ¿verdad? Algo que está sucio, aunque sea utilizamos un trapo viejo, ¿verdad? Entonces así, dejemos que Dios nos utilice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por ejemplo, yo uso trapos viejos, por ejemplo, para hacer los panes. Cuando estoy agarrando las latas, que sé que están sucias y se van a poner negras en el horno. ¿Sí? Entonces así tenemos que nosotros usar. Dejarnos usar a Dios. No importa la edad, no importa qué nos esté pasando, ni dónde estemos, qué clase social tengamos, seamos altos, seamos bajitos, seamos feos. Porque si fuera por eso, yo no estaría aquí adelante. Estaría usted, qué bonita, qué hermosa, qué bella. Gloria a Dios por ello. Estamos ahí, mis hermanos. Les comparto esta palabra, les dejo esta enseñanza para que usted también la comparta al mundo entero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Dios del cielo me lo bendiga grandemente. Te consagro a ti, Santísimo Dios cielo, mi Padre celestial, tu palabra, mi Dios del cielo, y te consagro a ti, a todos mis hermanos de Visión en Cristo Internacional, a nivel local, nacional, internacional y mundial, para que todos siempre sean bendecidos, guardados y protegidos. Mi Padre celestial, bendito Dios, y tú cada día aumenta nuestra fe para que no desmayemos en ningún momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así te doy gracias, Padre. Gracias y gracias, Espíritu Santo del cielo, por todo tu amor y tu misericordia y tu santo y poroso Espíritu. Y así bendigo a todos mis hermanos. Que el Dios del cielo los bendiga ahí en todas sus casas de oración. A todos los pastores, que Dios les bendiga, mis hermanos. Y démosle una ofrenda de palmas, que Dios se lo merece. Amén.